Canela nació en algún punto entre un basurero y un patio trasero al que nadie prestaba atención, como si la vida hubiera decidido que su primer suspiro debía mezclarse con el olor a cartón húmedo y metal oxidado. Era una bolita tibia y café, con las orejas demasiado grandes para su cabeza diminuta y una curiosidad casi insolente que le hacía tropezar con todo. La primera vez que probó el mundo fue a través de una rendija, un rayo de luz que se colaba por una lámina rota. Aquel hilo dorado tocó su nariz y ella estornudó como si el universo le hubiera dado la bienvenida. En un inicio hubo manos que se acercaron con tibieza y pan duro, hubo voces que reían de su andar torpe y promesas de nombres que nunca se decidieron. Pero las risas duran poco cuando la pobreza hace inventario, y los luego vemos se vuelven puertas cerradas. Canela, sin entender por qué, aprendió muy pronto que a veces los cariños son sombras que pasan sin quedarse. Una mañana la subieron a un cajón de plástico y la llevaron en una moto que vibraba como un trueno. El viento le daba en los ojos y ella intentaba lamerlo, feliz porque creía que iba a un parque, porque había aprendido que cualquier cosa nueva podía ser un juego. Llegaron a la perrera con un ruido de rejas que se abrían y se volvían a cerrar como si el día respirara en hierro. A Canela la bajaron con suavidad y la dejaron en una celda con pisos fríos que olían a cloro y a historias detenidas. Tenía apenas 2 meses y un corazón que le latía tan rápido que parecía perseguir a su propia cola por dentro. En ese lugar se susurraban reglas que ella no podía comprender. Los cachorros podían quedarse más tiempo, los adultos tenían contados los días, los viejos apenas una semana. Cuando una persona pasaba frente a su reja, Canela se ponía de pie en sus patitas traseras, abría la boca como si riera y movía la cola con una fe que mordía el aire. A veces esa fe conseguía dedos a través de los barrotes. Dedos que olían a jabón barato y a patio soleado. Dedos que la rascaban un segundo y se iban, como si ese segundo fuera todo el amor posible. Los primeros días aprendió el lenguaje de las sombras. A cierta hora, la luz caía oblicua y convertía a los visitantes en siluetas que corrían por el piso. Canela saltaba tras ellas, les daba manotazos ridículos, las perseguía con la urgencia de atrapar algo que se escapaba sin dejar olor. Esa comedia silenciosa fue lo que hizo que Andreu se detuviera. Andreu era un empleado con manos grandes, ojeras que contaban turnos dobles y una tristeza discreta, de esas que se guardan en el bolsillo para que no estorben. Había visto demasiadas despedidas sin aplausos. Había aprendido a hablar con monosílabos porque las historias largas se le enredaban en la garganta. Aún así, cuando vio a Canela brincar detrás de una sombra como quien persigue una mariposa imposible, el corazón, ese huésped cansado, le dio un golpecito por dentro. «Pequeña loca», murmuró, y ella alzó la cabeza como si aceptara el apodo con solemnidad de reina en miniatura. Aquella tarde, Andreu volvió con una pelotita de plástico transparente que alguna vez había contenido sorpresa de feria. La pelotita tenía dentro un cascabel minúsculo que sonaba como lluvia lejana. La deslizó por debajo de la reja y Canela la olió con la seriedad de quien firma un tratado de amistad. Entonces la empujó, la mordió, la soltó, la persiguió. El cascabel tintineaba y su risa muda se desbordaba como agua limpia sobre un piso que no sabía de ríos. Con la pelota, el mundo entero cabía en aquel cuadrito de cemento. Los días en la perrera se miden con el reloj de los pasos, los de la mañana, rápidos y con olor a café. Los del mediodía, pesados como si fueran arrastrando el sol, los de la tarde, apurados por el cierre. Canela aprendió a distinguirlos. Había uno que esperaba con el pecho en el suelo y la cola temblando, los pasos de Andreu. Cuando llegaba, ella hacía como si hubiera aves invisibles en su estómago y todo su cuerpo fuera un nido en fiesta. A veces Andreu se sentaba frente a la reja y le hablaba en voz baja, con frases sueltas que parecían pedazos de cosas que no sabía decirle a nadie más. Canela escuchaba con la cabeza ladeada, como si entendiera el código secreto de las personas tristes. Ella, a cambio, le ofrecía su pelota y su fe. Los meses se fueron apilando como cajas en una bodega. Canela creció lo suficiente para que sus orejas ya no fueran tan grandes y su paso se volviera el de una joven con músculos de primavera. Pero en la perrera el crecimiento no es un progreso, sino un reloj que se limpia la garganta. La gente venía buscando pédigrés con apellidos de catálogo. Ojos exactos, colores exactos, medidas exactas. Canela era mezcla de sol y tierra, de patios y recuerdos. A muchos les parecía bonita,
A nadie les parecía perfecta. La perfección, ya se sabe, es una puerta que siempre cruje antes de cerrarse. Hubo un domingo en que una familia se detuvo largo rato. La niña tenía trenzas y una paleta de tamarindo. El padre miraba su reloj. La madre apretaba el bolso. Canela se esforzó tanto por sonreír que por poco se desarma. Les mostró la pelota, y el cascabel sonó con esa lluvia tibia que había encantado a Andreu. La niña extendió la mano y Canela la lamió con la delicadeza de quien prueba el verano por primera vez. «Está grandecita», dijo la madre. «Mejor una más, bebé», dijo el padre. La niña bajó la mirada. La paleta de tamarindo se quedó quieta. La puerta volvió a cerrarse. Esa noche, Andreu no habló. Se sentó en cuclillas y dejó que Canela se acurrucara contra la reja. Del otro lado, ella pegó su mejilla al metal frío. De este lado, Andreu apoyó su frente en la misma cuadrícula. Era un abrazo extranjero y, sin embargo, completo. En otra jaula, un perro viejo tosió como quien aprende a despedirse. A la semana siguiente, Andreu no llegó a la hora de siempre. No llegó al cierre. No llegó al día siguiente. A veces, quienes creen que pueden cargar con todos los inviernos, despiertan con los hombros convertidos en cristal. Dicen que pidió su renuncia sin negociar. Dicen que no dio explicaciones. Dicen tantas cosas donde hay silencio. Canela esperó a los pasos que ya no venían, con la pelota inmóvil junto a su pata delantera, como una luna apagada. El tiempo, sin Andreu, comenzó a tener esquinas. Los demás empleados no eran malos. Algunos incluso tenían caricias escondidas entre las prisas. Pero ninguno sabía el idioma de la pelota, ni esa manera de decir todo está bien con solo mirar a los ojos. La comida llegó en el mismo plato de metal, el agua se cambió a su hora, la limpieza se hizo con el mismo trapo. La vida siguió con su tono exacto y sin embargo, faltaba una nota. Canela, aún así, no cedió a la sombra. Los cachorros rara vez lo hacen. Esa terquedad luminosa de los que no se cansan de empezar se convirtió en su brújula. Siguió jugando con la pelota, persiguiendo sombras que ahora conocía de memoria, inventándole giros al juego para que el cascabel contara historias nuevas. Inventó que el sonido era un río que la invitaba a cruzar. Inventó que el piso frío era una pista donde su cuerpo aprendía coreografías secretas. Inventó que la reja era un acordeón que, al abrirse y cerrarse, algún día tocaría su canción. Con el paso de los meses, su cuerpo afinó músculos y su mirada aprendió la distancia justa entre la esperanza y la paciencia. Los visitantes seguían pasando con su catálogo invisible de exigencias. Ella ofrecía la pelotita como quien ofrece la llave de una casa que todavía no existe. Hubo niños que la amaron un minuto y padres que la desecharon con una frase breve. Hubo parejas que preguntaron su edad y la descartaron como quien deja una fruta porque no es la más pequeña de la canasta. Hubo una mujer que lloró frente a su reja sin saber por qué, como si adivinara algo que no podía decir en voz alta. Nadie firmó su salida. Hay un momento, en esos lugares, en que el calendario deja de ser una agenda y se convierte en una campana. Suena primero en la oficina, en voz baja, con la lista de jaulas que tienen anotaciones en rojo. Después suena en el pasillo, como un rumor que no quiere convertirse en palabra. Por último suena dentro de las jaulas, cuando los ojos de los perros entienden libros que nunca leerán. Una tarde gris, el reloj sin números decidió que era hora. 2 empleados caminaron hacia la celda de Canela con un protocolo impecable que olería a misericordia si no fuera tan exacto. Ella los miró con la cabeza ladeada, esperando el juego de siempre. Manos que entran, caricias que anuncian comida o limpieza o paseo de 10 minutos. Esta vez las manos temblaban apenas, como si también supieran la partitura. Canela no opuso resistencia. Vio la correa y movió la cola con esa fe antigua y nueva que la sostenía desde el primer rayo de luz bajo la lámina rota. Antes de que abrieran, buscó su pelota. La atrapó con la boca y el cascabel sonó como una lluvia pequeñita que se niega a obedecer al clima. La llevaron por el pasillo entre jaulas que se volvían espejos. Aquí un miedo en silencio, allá un ladrido que pedía más tiempo, allá un resoplido cansado. Canela caminaba con la dignidad de quien no sabe lo que pasa y confía, porque confiar es su manera de estar en el mundo. Llegaron a una habitación de azulejos blancos donde el aire tenía un olor muy pulcro, casi valiente.
Sobre una mesa de metal, un veterinario miró su hoja de ruta con ojos metidos en un oficio que muchas veces lo partía en dos. Tomó la jeringa con una seriedad que no es falta de compasión, sino su último intento. Las agujas, a veces, también desean ser pluma y escribir otros finales. Canela subió sin pelear. Colocó la pelota junto a su pata, como un amuleto en una frontera. Los empleados se hicieron a un lado. El veterinario acercó la mano. Hubo un segundo exacto, con peso de campana. La habitación se achicó alrededor del tintineo mínimo del cascabel. En ese segundo, en esa contracción de mundo, una pregunta se coló en el aire, callada pero total, con la pureza torpe de quien solo conoce el hoy. ¿No es posible, solamente, quedarse a jugar? No la dijo con palabras. La dijo con la forma en que ladeó la cabeza, con ese gesto infantil de quien espera que todo sea aún un juego. El veterinario respiró como quien recuerda el olor de la tierra mojada. Apartó la vista. Buscó algo que no estaba en ninguna gaveta. En el pasillo, se oyeron pasos hechos con prisa que no sabe disimular. Alguien preguntó por la sala 3. Alguien dijo un nombre que ya casi no se decía allí. Andrew. Lo dijeron como se pronuncian las cosas que regresan de un sitio donde uno no espera que vuelva nada. Entró con la camisa arrugada, el cabello desordenado y un papel en la mano apretado con más fuerza que la necesaria. En los ojos traía ese brillo que aparece en las películas cuando algo cambia de lugar. El veterinario lo miró con sorpresa y alivio. Los empleados se hicieron a un lado como si el guión hubiera sido reescrito sin aviso. Andreu dijo vengo por ella y el papel, con firmas recién nacidas, anunció una adopción. La jeringa volvió a su bandeja. La mesa de metal dejó de ser frontera y se convirtió en puente. Canela, que no entendía de papeles ni de palabras largas, entendió el idioma de la voz. Andreu dijo su nombre con la sílaba exacta que late en la alegría. Ella apoyó las patas en su pecho. La pelota rodó y el cascabel sonó como lluvia por fin sobre la tierra sedienta. Salieron de la perrera y el mundo, que esperaba detrás de la puerta, estalló en colores que Canela no sabía que existían. Había un viento sin cloro. Había un sol sin rejas. Había un olor a pasto que le llenó la nariz de historias antiguas que todavía no había vivido. Andreu abrió el coche y Canela subió con un salto torpe que casi derrama su nueva suerte. Mientras el motor vibraba, apoyó la cabeza en la ventana y dejó que el aire hiciera con sus orejas lo que siempre había querido hacer con su vida, levantarlas. Cuando llegaron a la casa de Andreu, ella olió cada rincón con la urgencia de quien hace inventario de una riqueza improbable. Había un colchón azul con huellas de otro perro que ya no estaba. Había un tazón de agua que reflejaba una cara que aún no reconocía como suya. Había una puerta que daba a un patio pequeño con un árbol que se inclinaba como si quisiera escuchar cuentos. Andreu se agachó y puso la pelota en el suelo. «Este es tu mundo, Canela», dijo, sin grandilocuencias. Ella se echó panza arriba como si el cielo le perteneciera. No todo fue un montaje limpio. Las primeras noches, Canela se levantó varias veces y caminó en círculo, como si buscara la esquina de la jaula para asegurarse de que seguía ahí. Se detenía frente a la puerta de la calle y escuchaba el silencio, por si acaso. Cuando Andreu se movía en la cama, ella temblaba un poco, como si temiera que la mañana siguiente fuera a quitarle lo encontrado. Pero las rutinas, cuando se hacen con paciencia, son lenguajes que enseñan sin ruido. Andreu le habló con horarios, comida a la misma hora, paseo tras el desayuno, juego a media tarde. Le habló con objetos, una cobija que siempre estaba donde debía, un tazón que nunca amanecía vacío. Le habló con su voz, esa que se había hecho de sílabas simples para que no se le rompiera nada al decirlas. Canela aprendió el olor de la lluvia antes de que cayera. Aprendió el sonido de las llaves como quien adivina una melodía. Aprendió que la pelota sonaba distinto sobre pasto que sobre cemento y que, si la dejaba caer desde el escalón del patio, el cascabel hacía un campanario en miniatura. Aprendió que el viento es un cartero que trae noticias del mundo y que a veces, cuando corre muy fuerte, hay que abrir bien la boca para morderlo. Un domingo, Andreu la llevó al parque de verdad. El mundo se desplegó como un mantel de picnic infinito. Había perros con corbata de flores y perros con nombres de estrella. Canela los olió a todos con curiosidad de cientista. Cuando Andreu lanzó la pelota por primera vez en ese campo verde,
Ella corrió detrás con un brinco que parecía recién inventado. En mitad de la carrera, se detuvo un segundo, sorprendida de la distancia. Advirtió que el cielo podía ponerse entero en su vientre. Entonces siguió, más rápido, más libre, como si se alcanzara a sí misma en el futuro. A veces, en la noche, Canela sueña con el tintineo del cascabel en la sala de azulejos. Se despierta, se acerca a Andreu y le pone la pelota en la mano. Él se la devuelve con una sonrisa de lado, de esas que dicen gracias sin pronunciarlo. Ella vuelve a dormir con la seguridad de quien ya aprendió que hay manos que no sueltan. Un día, en el mismo parque, una niña de trenzas y paleta de tamarindo se acercó. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Canela», dijo Andreu. La niña la acarició con esa mezcla de risa y respeto que los niños tienen para lo sagrado. «Es perfecta», dijo. Andreu miró a Canela y pensó que sí, que la perfección tiene el color de la tierra después de la lluvia. El mundo sigue teniendo perreras, relojes que se limpian la garganta y papeles que anuncian finales que no queremos leer. Pero también tiene pelotas con cascabel, preguntas que interrumpen el protocolo y personas que regresan cuando se prometieron no volver. Si vas a buscar un perro, no lo compres como quien adquiere un adorno. Entra a la perrera como quien entra a una biblioteca de vidas detenidas. Camina despacio, deja que te elijan. Tal vez te cruces con una mirada que te pida, sin pedir, que te quedes a jugar. Tal vez encuentres a tu Canela. Y entonces, con una voz que te sorprenda por lo parecida que suena a la de alguien que siempre fuiste, pronunciarás su nombre y abrirás una puerta que hace mucho estaba esperando tu mano. Porque el destino de un perro no debería medirse en centímetros de jaula, sino en metros de cielo. Porque los finales se escriben de nuevo cuando alguien llega a tiempo. Porque hay preguntas que merecen respuestas de por vida. ¿No es posible, solamente, quedarse a jugar? Sí, es posible. Y cuando por fin lo es, el cascabel suena como suenan las promesas cumplidas, con una lluvia pequeña que, sin hacer ruido, moja toda la tierra.